Hola, en esta oportunidad realizaré una introducción a las bases de datos utilizando MariaDB, un fork de MySQL Server que es multiplataforma y de código abierto muy utilizado a nivel profesional en todo el mundo. Para recordar un poco, una base de datos es una entidad en la cual se pueden almacenar datos de manera estructurada con la menor redundancia posible. Diferentes usuarios y programas deben poder acceder a datos que pueden visualizar, ingresar, eliminar o actualizar, dependiendo de los permisos de acceso que se les haya otorgado. Una base de datos puede ser local, es decir, que puede utilizarla solo un usuario en un equipo, o puede ser distribuida, es decir, que la información se almacena en equipos remotos y se accede a través de alguna red. La principal ventaja de utilizar bases de datos es que múltiples usuarios pueden acceder al mismo tiempo. La administración de base de datos se realiza con un sistema llamado DBMS, Database Management System, el cual es un conjunto de servicios, aplicaciones de software en general, para administrar bases de datos que permiten un fácil acceso a los datos, el acceso a la información por parte de múltiples usuarios, y la manipulación de los datos encontrados en la base de datos, como insertar, eliminar, editar, buscar, etc. En español a este sistema se le suele llamar Sistema Gestor de Base de Datos, SGDB generalmente. Hoy en día hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los DBMs administran bases de datos de tipo relacional. Estas son bases de datos que permiten organizar los datos en tablas que después se relacionan mediante campos, claves, claves foráneas, etc. y que trabajan con lenguaje estándar conocido como SQL. En este tipo de base de datos, cada tabla es una serie de filas y columnas, en la que cada fila es un registro y cada columna un campo. Cada campo representa un dato de los elementos almacenados en la tabla, por ejemplo, un nombre, un apellido, DNI, etc. Cada registro representa un elemento de la tabla, por ejemplo, Matías García, 30.258.841. No puede aparecer dos veces el mismo registro, por lo que uno o más campos forman lo que se conoce como clave principal. La clave principal no se puede repetir en dos registros y permite que los datos se relacionen. El SQL, Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurado, se ha convertido en un estándar del lenguaje de base de datos y se utiliza para consultar y manipular los datos de una base de tipo relacional. Nos permite realizar las funciones de definición, control y gestión de la base de datos. Las sentencias SQL se clasifican según su finalidad, dando origen a tres sublenguajes, podríamos llamarlos. El DDL, que es Data Description Language, lenguaje de definición de datos, que incluye las órdenes para definir, modificar o borrar las tablas en las que se almacenan los datos y de las relaciones entre estas. El DCL o Data Control Language, el lenguaje de control de datos, contiene los elementos útiles para trabajar en un entorno multiusuario, en el que es importante la protección de los datos, la seguridad de las tablas y el establecimiento de diferentes restricciones de acceso y demás. Toda la parte de usuarios, control de usuarios, se hace con este tipo de sublenguaje. Y el DML, que es el Data Manipulation Language, que es el lenguaje de manipulación de datos que nos permite recuperar los datos almacenados en la base de datos y también incluye las órdenes para permitir a los usuarios actualizar la base de datos, añadiendo nuevos datos, suprimiendo o modificando lo que ya se encuentre. Una sentencia SQL es como una frase, ¿sí? Es un texto escrito en inglés, con la que decimos, ¿sí? Indicamos al motor de la base de datos lo que queremos obtener y de dónde lo queremos obtener. No escribimos cómo, ¿sí? Como si fuera otro lenguaje de programación, porque eso lo hace el motor directamente. Simplemente tenemos que escribir qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, ¿sí? Es declarativo. Estas sentencias se ingresan desde una línea de comandos o embebidas en algún lenguaje, como puede ser PHP, Java, Python, diferentes lenguajes que puedan conectarse a este tipo de base de datos. Sobre los comandos hay que tener en cuenta algunas cuestiones puntuales, lo comento ahora, ya que después voy a ingresar a hacer la parte práctica. Da lo mismo escribir en mayúsculas y minúsculas, o sea, los comandos no hay ningún problema. Sin embargo, todo lo que es los nombres de los campos y
y otros datos que son parte de información dentro de lo que es la base de datos, hay que tener cuidado en el sentido de que hay algunos sistemas operativos que son case sensitive, o sea que depende, digamos, la sensibilidad de mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo una letra mayúscula que una letra mayúscula, por ejemplo, en todos los sistemas GNU Linux o Unix. En el caso de Windows no, porque no es case sensitive, por lo cual una columna con el nombre producto es lo mismo que esté escrita en mayúscula o en minúscula. En GNU Linux hay que tener cuidado porque no es así. Sin embargo, bueno, los comandos, sí que después vamos a ver, como por ejemplo el select o el alter table o demás, que son puntuales del motor, pueden ser escritos en mayúscula o en minúscula. Cada una de las sentencias, cada una de las líneas que yo escribo en SQL tiene que estar terminada por un punto y coma. Cuando termina, ¿sí? El comando, cuando se ejecuta el comando, estamos hablando de la consola, ¿sí? Ya que hoy vamos a hacer una práctica en consola. Vamos a escribir en un prompt, ¿sí? en un indicativo de la consola, y cuando se ejecuta un comando va a volver a ese prompt. Ahí nos vamos a dar cuenta si se ejecutó o no, y igualmente nos va a dar algún mensaje de ejecución. Una instrucción puede ser larga y puede ocupar más de una línea. Cuando ocurre eso, en la consola se nos va a indicar, o sea, si no está cerrada la consulta, si no está escrita completa la consulta, porque le falta, por ejemplo, el punto y coma, que es justamente lo que se utiliza para cierre, nos va a permitir escribir varias líneas. Va a haber un simbolito en el cual nos va a indicar que eso ocurre. Y en el caso que yo tenga que escribir texto, obviamente cuando por ejemplo estoy haciendo un insert, una introducción de datos a la base de datos de un tipo de dato que es de texto, lo tengo que ingresar entre comillas, comillas dobles o comillas simples, pero siempre tengo que indicarlo con comillas. Los números, por ejemplo, no hace falta ponerle comillas, sino que entran como un tipo de dato entero o decimal o del tipo que sea, pero no requiere de las comillas. En este momento lo que vamos a hacer ahora es ingresar a la máquina virtual que habíamos desarrollado, que habíamos instalado en un video anterior. Si no lo recuerdan, acá se los voy a dejar en los comentarios el video donde habíamos hecho la instalación de la máquina virtual con Ubuntu Mate y mucho software para desarrollo. Ahí habíamos instalado XAMPP. XAMPP es un conjunto de software que incluye a MariaDB como motor, que incluye también a Apache Web Server como un servicio de web para poder montar un server web, y también incluye a PHP y a Perl como lenguajes de script. Al tener ya instalado XAMPP, tenemos instalado MariaDB como motor, por lo cual vamos a utilizarlo en esta oportunidad por consola para poder hacer la práctica. Y si no lo tienen instalado, es necesario para poder hacerlo tener instalado por lo menos MariaDB para poder realizar esta práctica. Bueno, ya dentro de nuestra máquina virtual con Ubuntu Mate, lo que vamos a hacer es buscar el apunte que vamos a seguir junto con los instructivos para poder hacer la práctica. Así que vamos a buscarlo en mi página web. Yo ya lo dejé también en la descripción. Se llama introducción mariadb.pdf. Nos va a abrir un archivo PDF en el cual ya están todos los pasos que vamos a seguir ahora para poder hacer esta práctica de consola con María. Vamos a correrlo un poquito al costado. Ahí lo podemos ver bien. Vamos a ponerlo esto a 100. Ahí está. Y vamos a abrir la consola. Vamos a ponerla también al costado. Ahí está. Y bueno, es sencillo porque vamos a ir siguiendo estos pasos. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la carpeta, ¿sí?, donde se encuentra instalado XAMPP. XAMPP, cuando se instala, lo va a hacer en esta carpeta, en opt lamp. Y dentro vamos a ejecutar el servicio, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, voy a escribir sudo para poder acceder como superusuario, como root, y poder ejecutar este servicio.
que es XAMPP, y le vamos a poner Start. Eso lo que va a hacer es ejecutar el servicio de Apache Web Server y el servicio de MySQL o MariaDB. En general los dos nombres suelen aparecer aquí, que es el servicio de la base de datos que esté corriendo. Si no está corriendo el servicio, obviamente no va a estar el servidor arriba y no vamos a poder utilizarlo, así que sí o sí, para poder utilizar la base de datos requerimos que el servicio esté activo. Entonces por eso es que lo tenemos que startear, porque no viene por default inicializado con el sistema, hay que hacerlo a mano. Bien, yo lo que hice fue entonces ejecutarlo para poder levantarlo. Y lo otro que tenemos que hacer es acceder a la carpeta donde está el ejecutador, ¿sí?, de María. En este caso está dentro de esta misma carpeta, pero dentro de una subcarpeta que es bin, perdón, está mal escrito, vamos a ponerlo desde acá, si no lo podemos hacer, lo podemos copiar de acá también, es otra opción para poder después pegarlo acá. Para pegar en la consola recuerden que es Control Shift y la tecla B corta para poder hacer la copia. Bien, estando ahí vamos a ejecutar, ¿sí?, el comando para acceder a la consola, ¿sí?, de MariaDB. Bien, MariaDB -u, que corresponde a indicar con qué usuario me voy a loguear en el servidor. Me voy a loguear como root. En general esto obviamente después se cambia, por supuesto. Root es además sin contraseña, que es lo que viene por default. Y después, bueno, cuando uno ya está trabajando con la base de datos de forma productiva, hay que cambiarlas y crear los diferentes usuarios y demás. Esto simplemente va a ser una práctica, está recién instalado esto. Entonces tenemos a este usuario root para poder trabajar. Bien, una vez que presiono Enter ya voy a estar dentro de la consola. Esta es la consola de MariaDB. Ahí abajo nos aparece MariaDB entre corchetes known, que está indicando que no estoy dentro de ninguna base de datos. Para poder acceder, esto es un motor de base de datos, o sea que yo puedo tener varias bases de datos creadas dentro de este motor, y para poder utilizar cada una y poder crear sus tablas y demás, necesito acceder a una base de datos para poder utilizarla. En este caso vamos a ver qué bases de datos ya viene. Entonces, para poder hacer eso podemos utilizar el comando show databases. Bien, ahí al apretar Enter nos va a aparecer ahí las bases de datos que están en este momento. Cuando se instala por primera vez MariaDB, ya va a venir con algunas bases de datos que corresponden a información interna, ¿sí?, datos internos que requiere para poder trabajar, y una de test que suele utilizarse para poder hacer pruebas al inicio. Como ven ahí, estas que aparecen acá: Information Schema, MySQL, Performance Schema, PHPMyAdmin y Test, son las bases de datos que ya vienen preinstaladas. Estas hay que dejarlas, digamos, y empezar a crear las bases que nosotros queramos. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es, como está acá, vamos a crear la base de datos ejemplo DB. ¿Sí? Yo voy a copiar. Vamos acá y ponemos pegar. Como ven ahí, el comando para poder crear una base de datos se llama create database. Y después el nombre que uno le quiera poner. Acá para este ejemplo le vamos a poner ejemplo BD. ¿Sí? Presionamos Enter y ahí nos aparece query OK, one row affected. ¿Eso qué quiere decir? Que el query, que es la consulta, el comando que acabo de escribir, fue ingresado de forma correcta y ya la ejecutó. ¿Cómo sabemos si lo ejecutó? Y bueno, hagamos un show databases para que lo veamos ahora, que va a estar acá, databases. Bien, y ahí lo vemos que aparece dentro de la lista ejemplo BD, ¿sí?, y el resto de las que ya teníamos. Bien, como dije recién, para poder utilizar una base de datos yo tengo que estar dentro de la base de datos, o sea, acceder dentro de ella. Entonces, para poder hacer eso, utilizo el comando use y el nombre de la que queremos acceder, que es ejemplo BD, ¿sí?, punto y coma. Y ahí me aparece Database Changed, y abajo, como ven, el prompt también cambió. Bien que dice MariaDB y entre corchetes ejemplo BD. Eso quiere decir que estoy dentro de esa base de datos, que es la que puedo utilizar para trabajar. Obviamente adentro no hay nada en este momento porque la acabamos de crear. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que crear? Básicamente lo que tenemos que crear son las tablas. ¿Sí? Las tablas donde yo después voy a guardar la información, las tablas que van a tener los campos, los nombres de los campos que voy a indicar para que después pueda guardar los datos y generar la información interna. Para este ejemplo yo lo que ideé fue
una idea de tener una tabla de clientes y una tabla de localidades, ¿sí? Nombres de localidades donde esos clientes tienen su residencia o su lugar donde está la fábrica, empresa o lo que sea que estemos haciendo. Es simplemente un ejemplo para probar. Bien, entonces voy a copiar la primera de las creaciones de las dos tablas que voy a hacer y vamos a comentar ahora qué es cada cosa. El comando que se utiliza para crear una tabla se llama createTable. ¿Sí? Es un comando de SQL en el cual nos permite, a partir del nombre que yo le doy, en este caso el nombre de mi tabla va a ser localidades, se le indica el nombre y también los campos que va a tener y de qué tipo de datos son los campos. ¿Sí? Acá lo que estoy creando, por ejemplo, es el primer campo, es id localidad, que es de tipo entero. Ven que dice int y entre paréntesis 4. Int es un tipo de dato particular que son enteros. ¿Sí? Los enteros para las bases de datos corresponden a valores entre ciertos números, digamos. Después se los voy a indicar, que bueno, nos permite obviamente guardar en un campo valores enteros sin comas. Obviamente no son texto, no son caracteres gráficos ni demás, sino que son enteros. En este caso, además, ese campo particular va a ser autoincremental, ¿sí? Por eso tiene esa indicación detrás, que lo que está indicando es que directamente la base de datos va a ir incrementando su valor y yo como usuario o como persona que va a estar haciendo ingresos dentro de esta tabla no requiero ingresar este valor, digamos, para indicar el ID de localidad, sino que lo va a hacer de forma automática. El segundo campo va a ser nombre. Y nombre va a ser de un tipo particular que se llama varchar. Varchar es un tipo de dato que es para texto, ¿sí? Hay varios tipos de datos, obviamente, para poder ingresar diferentes tipos de campos. Tenemos bint, tenemos tinyInt, tenemos decimal, tenemos float, tenemos double, tenemos muchos tipos de datos que corresponden también a los tipos de datos que tenemos en los diferentes lenguajes de programación, ¿sí? Entonces hay una tabla comparativa, digamos, se puede buscar en internet, por supuesto, en la documentación de MariaDB. Después les voy a dejar en los comentarios también el link, ¿sí? A el acceso a poder acceder a la documentación de MariaDB, donde están todos los diferentes tipos de datos que podemos utilizar para los campos. Eso es importante saberlo porque obviamente es lo que nosotros indicamos cuando hacemos una creación y además tiene que tener una correlación con el tipo de dato que nosotros podríamos llegar a estar enviando desde un programa que hayamos hecho en algún lenguaje de programación, ¿sí? Puede que los nombres no sean lo mismo, pero representan algo igual. Por ejemplo, varchar no existe en Java, por ejemplo, como lenguaje. Entonces en Java yo podría crear un string y ese string es el que yo envío después a la base de datos como dato, bien, y que va a ser representado con un varchar en el motor. ¿Sí? Esa es la idea y bueno, hay que hacer una relación entre los nombres que tengo en un lenguaje y lo que se utiliza dentro de lo que es el SQL o el motor que esté trabajando. Entonces en este caso yo estoy creando un campo que se llama nombre y el tipo de dato que es varchar, y en este caso son 100 la cantidad de caracteres máximos que puede llegar a tener este campo. Y estoy indicando también que es not null. Not null quiere decir que no lo puedo dejar en blanco. O sea que cuando yo cree, o cuando yo inserte, en realidad, cuando yo inserte un nuevo registro en esta tabla, sí o sí tiene que estar el dato de nombre, porque si no me va a dar un error de que no estoy ingresando uno de los campos que son obligatorios. Y lo que sigue es la indicación de cuál va a ser el campo utilizado como primary key, como clave principal de esta tabla. En este caso yo tengo id localidad, que va a ser la primary key, indicando de que desde ella se va a hacer una indexación, la indexación típica que hace el motor principal. Después se pueden utilizar otros índices y demás, y agregar otros tipos de modificadores también a cada campo para poder hacerlo. Esto simplemente es un inicio, una introducción, así que con esto ya nos alcanza. Voy a presionar Enter y una vez presionado Enter ya me da Query OK y que creó esa tabla. Vamos a crear la otra tabla que corresponde a clientes. La voy a copiar también y la voy a pegar. Y
¿qué nos dice ahí? Nos dice create table clientes. Estamos creando la tabla clientes que va a tener un campo que se llama quit y que va a ser un bint, ¿sí? Es un tipo de entero particular que tiene 12 valores de caracteres de longitud, un nombre de tipo varchar que no es nulo, not null, un mail que también es varchar de tamaño de 80, not nulo, dirección varchar 80, localidad que es un entero de 4 posiciones, teléfono y tipo. Y indicamos que la primary key también va a ser quit, ¿sí? En este caso, para poder identificar de única forma y unívoca, o sea que es un único registro que va a existir con ese quit. Yo no puedo crear 2 registros o más registros, ¿sí? Con el mismo quit. Si se supone que un quit pertenece a un único cliente en particular. Yo podría tener empresas que se llamen igual, ¿sí? Si lo permitiera la ley, pero podríamos tener empresas que se llamen iguales pero que tengan quit diferente, por lo cual obviamente no son las mismas empresas, porque el número de quit es el único valor, ¿sí? Que puedo utilizar para identificar, como dije recién, de forma inequívoca a cada uno de estos registros de clientes que después voy a tener que cargar, por supuesto, dentro de nuestra tabla. Tenemos un campo que se llama tipo, ¿sí? Yo pensé para poder hacer esto, de que podríamos tener clientes que sean, no sé, grandes clientes o clientes preferenciales o pequeños clientes. Entonces podríamos tener un campo tipo en el cual yo con un único valor numérico le podría indicar que con el número 1 es un cliente preferencial, con el número 2 es un pequeño cliente y con el número 3 es un cliente grande. Por decir algo, ¿sí? Simplemente para tener un campo más que después vamos a utilizarlo para poder hacer algunos tipos de consultas y demás. Bien, entonces estamos creando nuestra tabla clientes. Presiono Enter, me dice Query OK y ya está creado. Perfecto. Estamos dentro de la base de datos, acabamos de crear esas 2 tablas, queremos saber si están realmente esas 2 tablas ahí. Entonces vamos a utilizar un comando que se llama showTables. showTables. ¿Sí? Y ahí me parece que estando dentro de ejemplo BD tenemos esas 2 tablas ya creadas, clientes y localidades. Si queremos corroborar de que las creé correctamente, o sea que los campos son los correctos, puedo utilizar un comando que se llama describe. Entonces puedo poner describe o describe localidades. Acá hay que respetar mayúsculas y minúsculas, localidades. Y vamos a ver. Voy a agrandar ahora la consola por un momento para poder ver. Ahí está. Bien, ahí dice el campo y de localidad, de qué tipo, entero de 4, que no puede ser nulo, que es la primary key, ¿sí? Y que es autoincremental. Bien, también tenemos el campo nombre, que es de tipo varchar de 100, ¿sí? Que no puede ser nulo y demás. Y lo mismo puedo hacer con clientes. Una cosa que puedo hacer en la consola, ¿sí? Es que con las flechas de cursor hacia arriba y hacia abajo puedo repetir las últimas sentencias que hice, ¿sí? Entonces puedo ir hasta acá y en vez de escribir localidades puedo escribir clientes, presionar Enter y ahí aparezco en el describe de clientes. En este caso me aparece que tengo un quit, un nombre, mail, dirección, localidad, teléfono y tipo, ¿sí? Todos los que están acá. Ven que algunos dicen no y algunos dicen yes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo hice la creación a estos campos, nada más yo le indiqué que iban a ser not null. Estos campos pueden ser nulos. ¿Qué quiere decir que pueden ser nulos? Que yo puedo crear un registro, ¿sí? De una empresa, de un cliente, indicando únicamente el quit, el nombre y el mail y ninguno de estos datos, ¿sí? Entonces cuando yo hago un insert, cuando yo inserto un nuevo registro en la tabla, podría simplemente ingresar estos datos y estos obviarlos y se ingresarían igualmente. Lo que no puedo hacer es que estos estén vacíos. Bien, pero estos no hay problema. En este caso porque quizás estos datos no son relevantes para nuestro programa o lo que sea, pero bueno, podríamos hacerlo de esa forma. Vamos a volver a poner esto aquí y vamos a continuar. Bien, supongamos que olvidamos hacer algo cuando creamos la tabla, ¿sí? O capaz que le pusimos mal un nombre. Por ejemplo, acá en nuestro describe de clientes tenemos quit y nombre.
Y nombre quizás no sería correcto como campo. Quizás hubiera sido mejor ponerle razón social. ¿Sí? Porque al fin y al cabo tenemos clientes que tienen un quit, o sea que tienen una razón social. Puede ser el nombre o no, pero es una razón social. Entonces podríamos cambiar y en vez que se llame nombre, este campo podremos hacer que se llame razón social. Entonces utilizamos un comando, ¿sí? una sentencia SQL que es alter table. Entonces vamos a copiar nuestra sentencia alter table, así nos hace más rápido esto. A ver, hasta acá. En la cual, en este ejemplo, obviamente el alter table nos permite hacer muchas cosas, pero para este ejemplo en particular, lo que hace es indicar que en la tabla clientes quiero cambiar, ¿sí? Change, el campo nombre por el campo razón social, razón soc le puse. Y además le voy a cambiar el tamaño. Fíjense que acá lo teníamos como un varchar de 80 y ahora vamos a hacer un varchar de 100. ¿Sí? Entonces vamos a extender también el tipo. Vamos a presionar Enter. Me indica que la query está ok y podemos hacer otra vez un describe para que veamos que realmente se hizo el cambio. Ahí lo vemos que ahora tenemos quit y razón social. ¿Sí? Entonces ahora ya pudimos hacer ese cambio. Bien. Y también podemos hacer otras cosas, como por ejemplo indicar una clave foránea. Una clave foránea corresponde a si yo tengo, ¿sí? un campo que hace referencia al campo de otra tabla. ¿Sí? En este caso, para ¿cómo se llama? Este ejemplo en particular que estamos haciendo, yo lo que tengo acá es localidad, ¿sí? Como campo en la tabla clientes. El campo de localidad en realidad está tomando un valor entero. Ese valor entero, ¿sí? Es el que yo tomo de la otra tabla, que es la tabla localidades. ¿Sí? Vamos a buscarla acá arriba. ¿Se acuerdan que acá teníamos la tabla localidades? Que tenía un nombre y un ID localidad. El ID localidad es un entero de 4, que es exactamente el mismo tipo de dato que yo puse acá. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a guardar y registrar para una razón social, para un cliente, va a ser también su dirección y su localidad. Cuando yo indico la localidad, yo puedo tener muchas empresas que estén en una misma localidad, que estén todos en Cava, por ejemplo, que estén todos en Vicente López, bien, o varios, que haya, no sé, 200 en Cava y 120 en Vicente López. Eso me generaría una redundancia, o sea que en muchos registros aparezca la misma palabra. ¿Sí? Cava, en muchos registros, Vicente López en muchos registros. Eso generalmente lo que se hace es justamente trabajar con otra tabla que maneje esos nombres, que registre una única vez ese nombre y indicarle un ID, indicarle un número. ¿Sí? Entonces ese número es el que va a aparecer en realidad en la tabla de clientes. Entonces va a haber muchos clientes que estén en la parte de localidad con el número 1, donde 1 es Cava, por ejemplo. Entonces, cuando yo hago un listado de mis clientes, me tiene que aparecer la relación que hay de ese 1 con la palabra Cava. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea principal. Pero para poder hacer esa relación, yo necesito indicar que tengo una clave foránea. O sea, estoy haciendo referencia desde un campo dentro de mi tabla a otro campo de otra tabla. ¿Sí? Entonces, como ven acá, lo que hago con esto lo podría haber definido también cuando hice el create table. Pero bueno, la idea era justamente probar que esto se puede hacer después. Entonces, yo lo que hago con un alter table de la tabla clientes es agregar una foreign key, ¿sí? Una clave foránea de localidad, que es el campo particular dentro de clientes, que hace referencia, references, a la tabla localidades, el campo ID localidad. Entonces, de esta forma yo estoy indicándole al motor de la base de datos que va a haber una relación entre estas dos y que esa relación después va a ser utilizada para poder hacer diferentes tipos de consultas y demás. Una vez hecho eso, presionamos Enter y nos queda armada ya la foreign key. Si lo queremos ver, podemos hacer un describe. Y acá nos aparece en la columnita de key, la primary que corresponde a nuestro quit,
y la de localidad que está indicando acá que es de tipo foránea. Bien, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a poner datos adentro de nuestras tablas, porque nuestras tablas están vacías, tienen toda su estructura, pero todavía están vacías, hay que empezar a insertar datos dentro de la tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar estos, así es más rápido, insertar con, obviamente, la sentencia que corresponde a inserción. Vamos a insertar primero en localidades. Como ven, es bastante sencillo. Tengo insert into, insertar en localidades, que es nuestra tabla de localidades. Voy a indicar acá, esta es una forma para poder hacer un insert, hay varias formas de hacer insert. En este caso, yo lo que estoy indicando es qué campo es el que yo quiero meter adentro. En el campo nombre, ¿sí? de localidad, vamos a volverlo a ver si quieren. Ven que acá tengo, el campo se llama nombre. Miren que acá el nombre está en minúscula, así que yo tengo ahí un error. Vamos a ponerlo también el campo acá en minúscula, porque si no, no va a funcionar esto. Vamos a editar. Ahí, nombre. En el campo nombre quiero insertar el valor, values, cava. Cava es un texto, tiene que estar entre paréntesis y tiene que estar entre comillas, ¿sí? Entonces, de esta forma, ahora sí va a poder funcionar. Presiono Enter y se insertó el primer, el primer dato, el primer registro de nuestra tabla. Y así voy a insertar varios más. Voy a poder insertar, yo como ven acá hice para el ejemplo varias localidades de la zona norte, ¿sí? Podemos igualmente acá hacer una copia, ¿sí? Copio así, y cambio en el valor, ¿sí? Acá puedo poner Vicente López, ahí me da el OK, vuelvo a repetir, pongo acá Olivos, vuelvo a repetir, pongo Martínez, vuelvo a repetir, San Isidro, vuelvo a repetir para poner el último en las localidades, que es la luz. Sí. Obviamente se pueden insertar todos los que queramos. Bien, esto es un ejemplo. En general una base de datos podría tener miles de registros, cientos de registros, dependiendo para qué es. Obviamente la base de datos va a tener un montón. O sea, acá simplemente estamos haciendo un ejemplo. Bien, vamos a insertar ahora registros dentro de clientes. Estos ya son más grandes porque la cantidad de campos que yo tengo en clientes es mayor. Entonces lo podemos hacer también de esta forma. En el anterior, en localidades, yo había indicado en qué campo quería hacer la inserción. Recuerden que bueno, en localidades teníamos dos campos. Teníamos el ID localidad y también teníamos el nombre de la localidad. En el caso de del ID localidad, yo no lo estoy agregando en cada registro porque era autoincremental. Entonces no hacía falta, eso lo va a hacer automáticamente el motor. De hecho lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero entonces yo indicando únicamente que voy a insertar el campo nombres, ya está, lo puedo insertar. En este caso yo voy a hacer un insert into clientes completo, ¿sí? Fíjense que no indico entre paréntesis en qué campos quiero insertar porque voy a insertar todos los campos. Entonces no hace falta poner en qué campo lo quiero hacer. Eso depende de lo que yo vaya a hacer en mi programa. Bien, hago entonces un insert into clientes, los valores, values. El primer valor, ¿sí? Si recuerdan un poco la tabla, era el quit, ¿sí? O sea que un número, ¿sí? En este caso de 12 valores, de 12 dígitos, ¿sí? Que vamos a insertar. Coma, entre comillas, la razón social. Coma, entre comillas, el mail. Coma, entre comillas, la dirección, coma, el número de localidad. Bien, este número 2 de la localidad corresponde a lo que yo registré recién en localidades. Yo en localidades inserté todos estos. La localidad 1 es Cava, la localidad 2 es Vicente López, la localidad 3 es Olivos, Martínez es la 4, San Isidro a la 5 y la Lucila a la 6. ¿Sí? Eso lo sé, bueno. Ahora igual lo vamos a mostrar en un ratito. Yo primero quiero hacer todos los inserts para después poder mostrarles cómo se ve esto con una consulta para saber los datos que hay adentro de una tabla. Pero bueno,
créanme que al haber insertado esto y al haber sido autoincremental el tema del ID localidad, Cava quedó con el número 1, Vicente López con el 2 y así sucesivamente. Entonces yo lo que estoy identificando acá en este campo, que era el campo localidad de clientes, es el número que hace referencia a la ubicación que tiene en la tabla de localidades. Entonces el 2 corresponde a ese. Entre comillas va el número telefónico porque yo lo había creado como varchar, y el tipo que habíamos dicho, si era un cliente grande, pequeño o preferencial, es un número, ¿sí? De una única cifra, un único dígito. Entonces lo pongo ahí, coma 2, ¿sí? Presiono enter y ahí ya me creó el primer insert, el primer cliente. El resto de los clientes, que son varios los que vamos a meter para poder hacer una buena práctica algo más interesante, son iguales, ¿sí? O sea, iguales en el sentido que llevan los mismos datos. Yo lo que hice fue, obviamente, modificar. El más importante de modificar, en este caso, es el quit, porque yo no podría poner exactamente este mismo quit, ya que la base de datos misma, el motor, me va a avisar. Ojo que ya tenés un registro con ese número, no puedo registrar otro. Entonces, mínimamente el número de quit tiene que ser diferente. Yo igual hice cambios en todo lo demás como para poder hacer después unas búsquedas y unas informaciones que sean más interesantes. Acá tenemos otra empresa con otro mail, otra dirección, otra ubicación también. En este caso es 1, o sea que es de Cava. Este anterior era de la localidad 2. Bien, entonces presiono enter acá. Ya nos los creo. Vamos a crear todos los demás. Vamos a insertar, en realidad no crear, sino insertar el resto. Voy a pegar acá, presiono enter, vamos a copiar acá, enter, enter. Y enter. Muy bien, ya tenemos todos ahí. Ahora, ¿cómo hacemos para saber que realmente se insertó todo esto? Bueno, ahí necesitamos consultas, ¿sí? O sea, las sentencias de consulta, las sentencias select, son las que me permiten ver la información que tengo dentro de una tabla. Entonces, el más básica sería la select asterisco. El asterisco es un comodín, ¿sí? Lo que me está diciendo es que quiero ver todo. El from indica de dónde, ¿sí? El select es qué es lo que quiero seleccionar, quiero mostrar, quiero ver, ¿sí? Todo de tal lado, from localidades, por ejemplo. ¿Bien? Y ahí me muestra la tabla de localidades con los insert que hice. En el 1 Cava, en el 2 Vicente López, 3 Olivos, 4 Martínez, 5 San Isidro y 6 La Lucila. Si hago lo mismo, ¿sí? Un select asterisco de clientes, from clientes, ¿sí? Vamos a estirar esto porque no se llega a ver, pues es muy largo. A ver si llego ahí. Ahí está, ¿sí? Ahí veo el primer cliente que puse con su razón social, con su mail, dirección, las localidades, los teléfonos y el tipo de cliente que es. ¿Bien? ¿Sí? Ya tenemos todos insertados para poder ver, ¿sí? Con un select asterisco podemos ver entonces completo todos los datos que tenemos. Bien, pero select y las consultas me permite hacer muchísimos tipos de consultas diferentes con filtros y demás cosas. Yo no voy a dar en este caso todos los tipos de select que existen y demás. Hay muchísimas formas, muchísimas cosas para hacer. Esto simplemente es una introducción, pero sí vamos a ver algunas. Por ejemplo, recién con asterisco habíamos visto que me muestra todos los campos, pero ¿qué pasa si yo quiero ver un par de campos en particular? ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer es una sentencia en la cual en vez de poner el asterisco indico qué campos quiero ver. ¿Sí? Por ejemplo, recién cuando hicimos un select asterisco de clientes tuve que estirar toda la consola porque eran muchos los datos. Quizás yo no necesitaba ver todos los datos, o para mi programa, ¿sí? En mi programa no tendría que mostrar quizás todos los datos, tendría que mostrar únicamente el quit y la razón social. ¿Sí? Entonces select quit razón social from clientes me va a dar el listado de eso solo.
¿sí? Entonces no me muestra el resto de las cosas. No quiere decir que desaparecieron, simplemente estoy haciendo una muestra. Bien, así también podríamos hacer un filtrado y ver puntualmente, ¿sí?, información de un solo cliente. Bien, entonces podríamos hacer una sentencia select con un where. Where es un filtro, ¿sí?, que podemos utilizar. Ven que acá yo lo que estoy pidiendo es que me muestre el quit, la razón social, el mail y el teléfono. O sea, no todo, no el asterisco. Quiero ver únicamente el mail y el teléfono, la razón social y el quit from clientes, donde, where, la razón social sea igual a este texto. ¿Sí? Ven que acá está, ¿sí? Citerio SA es esta empresa de acá. Y yo quiero ver todos los datos de esa única empresa. Entonces, con el where me permite hacer ese filtrado. Presiono Enter y vamos a estirar un poquito. Y ahí vemos la información que pedí. El quit, razón social, mail y teléfono. ¿Sí? De exclusivamente esta en particular. Para eso hicimos el filtrado. Bien. Ok. Podemos hacer otros tipos de filtros más. Podríamos indicar, ¿sí?, con un filtro para poder ver puntualmente a las empresas que se encuentren en una localidad en particular. ¿Sí? Entonces podríamos utilizar que la localidad sea mayor a 1. Acá en el where yo puedo utilizar operadores. De hecho, el igual es un operador. ¿Sí? En este caso el igual es un operador que indica justamente igualdad, que busco que en este campo se encuentre tal dato. Pero yo también podría hacer que en este campo busque el mayor, el menor, el distinto. O sea, hay un montón de operadores. También en la documentación de MariaDB, que les voy a dejar más abajo, van a poder acceder a la página donde están todos los operadores posibles de utilización con where. Son un montonazo. Pero bueno, esto es muy sencillo. Yo acá indico que la localidad sea mayor a 1. Vieron que yo tenía localidades que eran de la 1 a la 5, pero de los clientes yo no tenía todos en todas esas localidades. Había muchos que estaban en la localidad 1, ¿sí? Había otros que no. A ver, vamos a ver si lo tenemos por acá arriba. Bien, acá, miren, esta es el select asterisco de clientes. Teníamos todos estos quit, estas razones, estos mega, y acá tenemos localidades. Tengo varios que están en la localidad 1, que correspondía a Cava, y después tenemos algunos en la 2, algunos en la 3 y otros en la 4. Entonces, yo quiero, por ejemplo, filtrar y que no me muestre los del 1. Entonces, yo con que ya ponga mayor a 1, obviamente me va a mostrar puntualmente los otros. Entonces, al apretar Enter, ¿sí?, ven que veo exclusivamente a los que corresponden a otros que no sean el 1. Que la localidad no sea 1. Esto nos sirve para en un programa, por ejemplo, si yo tengo que hacer justamente este filtrado. ¿Sí? En la parte visual, en la GUI de nuestro programa, puede seleccionar la persona el texto Cava, pero para poder trabajarlo internamente en la tabla, yo necesito el número que corresponde a esa localidad. Entonces ese número se lo paso a la sentencia SQL, que después va a enviar mi programa al motor, y el motor devolverá, ¿sí?, esta información que yo la tengo que volver a tomar desde mi programa y poder mostrarla en una tabla o en donde sea que yo en la interfaz gráfica lo quiera mostrar. Bien, pero lo hago de esta forma, ¿sí? Yo tomo el número para poder hacer después la búsqueda acá, que sea mucho más sencilla. Entonces puedo acceder a la información. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, where, dije recién que tenía varios tipos de operadores. El otro operador también que podemos usar es el distinto, ¿sí? Entonces ven que acá, por ejemplo, tengo que quiero ver la razón social y el quit de los clientes donde el tipo sea distinto de 1. ¿Sí? Nosotros tenemos distintos tipos de clientes preferenciales, grandes, pequeños, no importa. Eso es una nomenclatura que uno le pondría, pero bueno, yo no quiero ver los que sean de tipo 1. Entonces al apretar Enter me va a mostrar los que correspondan, ¿sí?, a empresas que no son de tipo 1, ¿sí? Serán las tipo 2, la tipo 3, 4, no sé, los que tenga, pero ninguna de esas. Bien, otra cosa que también podemos hacer con el select es buscar en un campo, ¿sí?, y filtrarlo por texto, ¿sí?, en este caso, pero no completo. Supongamos que yo, no sé, no recuerdo completamente el nombre de una razón social, me acuerdo un pedazo del nombre de esa razón social, y necesito verlo para, no sé,
indicar una venta, una compra, lo que sea, no importa, pero necesito saber el nombre completo, los datos y demás. Entonces, una cosa que puedo utilizar es un comando que se llama like. ¿Sí? Vamos a estirar un poco esto, ahí está. ¿Sí? El comando like lo que indica es que para el campo en particular que yo quiero filtrar, ¿sí? Tome un pedazo, digamos, del texto. En este caso, yo estoy indicando que quiero que la razón social comience con la palabra mat, ¿sí? Y después este símbolo acá, que es un porcentaje, lo que está indicando es un comodín, ¿sí? Hay varios comodines, lo mismo, en la documentación después los van a poder ver. Este comodín en particular lo que está indicando es que después de la palabra mat puede venir la cantidad de caracteres que sean. Y no los conozco, entonces no hace falta escribirlos, pero me incluye cualquier cantidad de dígitos después. Si yo presiono Enter ahora, me va a listar las dos razones sociales que empiezan con la palabra MAT. En este caso la razón social MAT Eriales y MAT Tecno, ¿sí? Son dos empresas que a este filtro se muestran, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, también podemos hacer ordenamiento con un select, porque recién estábamos imprimiendo la información, mostrando la información, pero toda desordenada, ¿sí? De hecho, cuando imprimimos las localidades está bien, estaban ordenadas por el ID. Pero ¿qué pasa si yo las quiero mostrar de otra forma? Si las quiero mostrar por orden alfabético, por ejemplo. Entonces, lo que puedo utilizar es una modificación en los select que es order by. Order by es un agregado y en este caso le estoy indicando con qué campo quiero que se ordene. Entonces, order by nombre me va a mostrar Cava, La Lucila, Martínez, Olivos. Fíjense que está ordenado correctamente por orden alfabético. Sin embargo, el valor de ID obviamente no está ordenado porque yo lo estoy ordenando de este. ¿Sí? El ID se mantiene para cada uno. Cava era el 1, el 6 era La Lucila, el 4 Martínez. Esto sigue obviamente siendo el valor que corresponde al registro, pero el orden de visualización es diferente. ¿Sí? Esto también nos sirve cuando pasamos cosas a un programa y requerimos que estén ordenadas. Bien. A nosotros o al cliente, a la persona que utiliza mi software, no tiene ni idea cuál es el ID que corresponde a Olivos. Él sabe el texto Olivos, entonces normalmente lo que ellos visualizan en la interfaz gráfica es el texto y el texto ordenado para poder encontrarlo de forma sencilla. Entonces, de esta forma lo mantenemos ordenado y cuando la persona, por ejemplo, hace clic en un combo box que está indicando la localidad, eso después lo traducimos al valor numérico del ID que requerimos utilizar para después poderlo pasar, por ejemplo, a otra consulta en otra tabla, quizás. Bien, entonces de esa forma se suele trabajar. Bien, otra sentencia select que podemos usar es trabajar con dos tablas, ¿sí? Que están relacionadas. En este caso, de hecho, están relacionadas la tabla clientes con la tabla localidades, justamente en el ID de localidad. Entonces, acá lo que se indica es lo siguiente. Se indica qué es lo que quiero mostrar primero. Select, quiero mostrar la razón social, quiero mostrar la dirección, y en vez de mostrar el número de localidad, que es lo que estaba registrado, como vemos acá arriba, para cada uno de estas razones sociales, lo que quiero ver es el nombre de la localidad, que es lo que yo tengo acá. O sea que cuando aparezca acá el 3 para esta empresa, en realidad aparezca el texto Olivos. Y para esta empresa que aparece en la localidad 1, aparezca el texto Cava. ¿Sí? O sea que me muestre y que le muestre al usuario de mi programa correctamente como debería verlo la tabla. No el número, sino la relación que tiene con la otra tabla en particular. Entonces, en este caso, se tiene que escribir de esta forma el nombre de la tabla, punto campo, nombre de tabla, punto campo, nombre de tabla, punto campo, de from clientes, localidades, porque son las dos tablas que voy a usar. La coma acá está indicando un tipo de relación, ¿sí? Que genera un producto cartesiano entre las dos tablas. No es lo mejor, hay otros tipos de relacionadores como el inner join, el left join y demás, que los pueden ver en la documentación. Son un poco más complejos de comprender, pero igualmente es algo bastante utilizado, que son otros tipos de relaciones más específicas. ¿Ven? Y acá lo que hago es, esto se repitió varias veces, me parece. Sí.
acá se debe haber repetido. Vamos a borrar todo esto, pues está de más. Ahí está. Bueno, de clientes como localidades, where clientes.localidad es igual a localidades.id localidad. Esto es necesario para poder indicarle cómo se va a relacionar estas dos tablas. Más allá que lo sepa ya el motor, es requerido en la sentencia SQL indicar cuáles son los campos de referencia. Los campos de referencia en este caso es el campo localidad que yo tengo, ¿sí? Acá en la tabla de clientes, y el campo ID localidad, que es el que yo utilizo para hacer la relación. Entonces acá estoy indicando eso. Al apretar Enter, voy a ver lo que indicó acá. De clientes, la razón social, de clientes, la dirección, y de localidades, el nombre. Y como vemos, tenemos exactamente el que corresponde. Yo tenía que la empresa de razón social García Matías estaba en Vicente López, que estas dos estaban en Cava, que esta estaba en Olivos, que esta estaba en Cava, estas en Martínez y la otra en Vicente López. ¿Sí? Que son lo que yo registré con el número en clientes. Acá lo tenemos junto con el texto que corresponde a cada una de ellas. Bien, esto también obviamente se suele utilizar y puedo hacer relación con la cantidad de tablas que necesite. Yo podría tener un programa que tenga, no sé, una tabla de productos, una de proveedores, otra de precios, otra de clientes y tener que en una consulta, en un select, relacionarlas a todas. ¿Sí? O hacer subconsultas, que es algo un poco más complejo también, en las cuales el resultado de una consulta sea un atributo, una información que recibe otra consulta más. Bien, eso también se suele utilizar para poder hacerlo. Bien, supongamos que ahora quiero hacer alguna modificación en algún dato, ¿sí? de la tabla. Entonces, supónganse que quiero cambiar de localidad, ¿sí? a una empresa en particular. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con una sentencia que se llama update. ¿Sí? Update, indico en qué tabla está, tabla clientes, seteo, ¿sí? O sea, modifico la localidad, en este caso el campo localidad, al valor que quiero cambiar, en este caso 4, ¿de quién? De la razón social con el quit tanto. En general, cuando yo hago, en este caso un update, lo tengo que hacer obviamente haciendo referencia a quién se lo quiero hacer el cambio. Y la mejor forma es siempre utilizar el valor de primary key. Más allá que se puede hacer con cualquier otro, ¿sí? Se puede trabajar con cualquiera de los campos y que busque en cualquiera de los campos, el campo que hace referencia a que es un registro único es el primary key. Entonces, en general, se suele hacer así. ¿Sí? Entonces, en este caso yo estoy indicando que quiero cambiarle, ¿sí? la localidad a este quit en particular. Si lo vamos a buscar, no sé si lo tenemos un poco más arriba. Al de Ángel Rodríguez SRL, que es el quit 3456, ¿sí? Que es el que estamos cambiando acá. Bien. Ángel Rodríguez estaba en Cava, ¿sí? O sea que estaba con localidad 1. Bien. Localidad 4 era, creo que Martínez, Olivos, no me acuerdo, no importa. Bien, le presiono Enter, ¿sí? Ya se hizo el update. Si quisiéramos verlo, vamos a ejecutar la sentencia que hicimos antes, el select de antes. ¿Sí? Y ahora vamos a ver que Ángel Rodríguez está en Martínez. Antes estaba en Cava porque era número 1, lo pasé a 4, ahora está en Martínez. ¿Bien? Entonces hice un cambio directamente del registro. Puedo hacer, como dije antes, también cambios de registros con un update utilizando algún otro campo. ¿Sí? Entonces puedo venir acá y ven que ahora seteo el teléfono, o sea, cambio el teléfono de la razón social García Matías. ¿Sí? Yo ya tenía un teléfono asignado. A ver si lo tengo por arriba. A ver acá. Acá el 7895, no sé cuánto. Bien, y lo vamos a cambiar por 7815. 1441. Bien, entonces lo estamos cambiando con este update. Presionamos Enter y me dice OK. El problema es si hay dos razones sociales que se llamen García Matías, ya que no es el campo
primary key, podría existir dos razones sociales con el mismo nombre y esto impactaría a las dos. ¿Sí? En este caso me está diciendo que se hizo un cambio en un solo row, en una sola fila, que corresponde a un solo registro, pero podría ocurrir. ¿Sí? De hecho, se puede hacer a propósito eso. ¿Sí? Podríamos cambiarle a todos los que son de la del tipo de empresa privilegiada, por ejemplo, que tengan, no sé, un descuento diferente. O sea, tenemos otra tabla donde registramos descuentos a clientes y podríamos agarrar y decirle que todos los que sean de prioridad 1 se les cambie el descuento a 25%. ¿Sí? Entonces eso se aplicaría a todas las filas que correspondan a ese tipo de empresas. Bien, entonces esto también se puede hacer de esa forma. Ok. Y llegamos a lo último, que vendría a ser cómo eliminar algún dato, algún registro. ¿Sí? Para eliminar un registro vamos a trabajar con la sentencia delete. ¿Sí? Delete from clientes, en este caso, where quit es tal. ¿Sí? Entonces siempre lo mismo. Estos tipos de sentencias, update, delete y demás, tienen que en general ser utilizadas con el primary key. Es lo más seguro de todo para no cometer errores. Entonces en este caso yo lo que estoy indicando es puntualmente un quit para indicar a quién quiero eliminar. Vamos a ver quién es ese. Creo que es ese que aparece ahí. Creo que es Matt Tecno 56 bla bla bla. A ver, ¿qué es el que queremos eliminar? Sí, es Matt Tecno el que vamos a eliminar. Si presiono Enter y ahora hago un select asterisco de clientes. From clientes. Ahí está. Ven que ya no está más Matt Tecno. ¿Sí? Están materiales, pero el que acabamos de eliminar con el delete ya no está más. Bien, entonces, si quisiéramos eliminar la tabla entera, eso obviamente perdemos todos los registros si hacemos esto. Por eso es una sentencia riesgosa y que tiene que ser utilizado con mucho cuidado y con los privilegios necesarios. O sea, no todos los usuarios de la base de datos pueden hacer un drop table, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos diferentes usuarios de la base, vamos a tener seguramente un administrador de base de datos que es el que puede hacer ciertas sentencias. ¿Se acuerdan que teníamos diferentes sublenguajes? La que es la parte de descripción, digamos, de lo que es la base, el lenguaje de DL, que es, por ejemplo, drop table es una de esas sentencias dentro de ese lenguaje, tiene que ser utilizado por el administrador, que tiene los privilegios y además el cuidado para que ciertos problemas no ocurran. No lo va a poder hacer un usuario normal, ¿sí? Un drop table de toda la base, porque sería súper riesgoso. Entonces, bueno, para poder hacerlo necesito ciertos privilegios. Bueno, en este caso estamos como root, así que vamos a copiar este drop table, ¿sí? De clientes, vamos a presionar Enter y nos va a decir así rápidamente que ya está. O sea que todo lo que acabamos de crear se fumó. ¿Sí? Podemos hacer un show tables y tenemos únicamente la tabla localidades. O sea que todo lo que habíamos hecho recién ya no está más. Bien, ¿y qué pasa si queremos borrar la base entera? O sea, estamos haciendo prácticas, estamos haciendo ejemplos y demás en nuestro motor y ya no queremos utilizar nuestra base. Entonces utilizamos el comando drop database y obviamente el nombre de la base de datos, y esto va a de una eliminar toda la base entera. ¿Sí? ¿Sí? Ahí eliminó la base y como ven el prompt cambió. Ahora dice MariaDB entre corchetas known porque ya no existe esto. Si hacemos un show databases, volvimos a tener lo mismo que teníamos al inicio de esta práctica. O sea, no tenemos la base de datos que habíamos hecho recién. Bien, esto, como dije, es una introducción. Hay muchas cosas que se pueden hacer con bases de datos. Esto es para ver en consola cómo se trabaja. En futuros videos voy a trabajar con una interfaz gráfica para poder utilizar también la base, que es phpMyAdmin. Que viene también con el paquete de XAMPP para poder trabajar, o sea que no hay que instalar nada nuevo, simplemente tener XAMPP. Con phpMyAdmin vamos a poder hacer lo mismo, nada más que de forma gráfica, ¿sí? Trabajando con
con el navegador web, porque es una aplicación web lo que vamos a utilizar. Y bueno, será otra forma de trabajar nada más. Espero que hayan comprendido todo bien. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden dejarme un comentario acá en el video. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.